que hemos desarrollado se refiere a la verificación a flexión simple. En el primer examen parcial no entran los dos últimos temas. No entra verificación a flexión simple, tampoco entra diseño a tracción con pequeña excentricidad. Solamente entran los flexión compuesta, flexotracción y flexión simple. Son esos tres temas correspondientes al primer examen parcial. Bueno, ahora nos toca ver diseño a compresión compuesta. Luego nos estaría faltando diseño de vigas de sección T a flexión simple y flexión compuesta. Luego, inmediatamente, entramos ya a la segunda parte de la materia de SIP 209. La segunda parte corresponde a el diseño bajo solicitaciones tangenciales. Ahí vamos a ver el diseño a esfuerzo de corte y el diseño a torsión. Y ahí concluye el programa analítico de la materia SIP 209. Sin embargo, acabo de recordarme un tema importantísimo que no he mencionado, ¿no? Ese tema es el diseño de columnas o soportes de hormigón armado. Ese tema lo vamos a ver inmediatamente hayamos concluido el tema que vamos a empezar hoy. Hoy empezamos con el tema, repito, de diseño a compresión compuesta. Habiendo concluido este tema con algunos ejemplos de aplicación, inmediatamente vamos a entrar a el diseño de columnas. Y bueno... Disculpe que lo interrumpa. ¿Puedes repetir los temas que van a entrar? Lo que pasa es que yo pensé que iba a entrar también acciones para ponerle más empeño a lo que sí va a entrar en el primer examen, por favor. Le voy a hacer una observación, estimado alumno. Faltan martes y el miércoles ya rendimos y usted no sabe qué tema va a entrar para el examen. No, ingeniero, no. Yo estudié hasta flexotracción, pero es para, como dicen, taracha. Ya, son tres temas: flexión compuesta, flexotracción y flexión simple. Son solamente tres temas. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver el tema de diseño a compresión compuesta. Bien, a compresión compuesta también se le denomina compresión con pequeña excentricidad. Compresión con pequeña excentricidad. Los elementos estructurales que generalmente están sometidos a este tipo de solicitación, compresión compuesta, son las columnas o los soportes de las estructuras de hormigón armado, en donde el esfuerzo normal de compresión suele ser mucho mayor a el momento flector, mucho mayor al momento flector. Bueno, debo hacer un pequeño paréntesis para aclarar que este tema lo he preparado y acabo de concluir hoy por la tarde, pero lo he concluido sin introducir las animaciones
que permite introducir esta aplicación que se llama el PowerPoint. Entonces, voy a describir, pues, sin animaciones. El tiempo no me ha dado para hacer ese trabajo. Bien, resulta que cuando hablamos de compresión compuesta, en primer lugar, significa que las armaduras A sub S1 y A sub S2 se encuentran comprimidas. En compresión compuesta no hay armadura traccionada. Ese es uno de las observaciones que podemos hacer cuando tenemos compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad. Luego, para tener un conocimiento cabal del comportamiento de un elemento estructural sometido a compresión compuesta, necesito a priori conocer las deformaciones que experimentan el hormigón y las armaduras cuando están sometidas a compresión compuesta. Y si hablamos de las deformaciones, pues en compresión compuesta aparecen, o se tiene, mejor dicho, hablando de los dominios de las deformaciones, recordarán que hemos visto el dominio 1, el dominio 2, el dominio 3 y el dominio 4. Esos dominios, el 1, el 2, el 3 y el 4, corresponden justamente a flexión compuesta, flexotracción y flexión simple. Y el dominio 1 corresponde a tracción con pequeña excentricidad. Bueno, ahora que estamos en compresión compuesta, tenemos que hablar de dos dominios. Fernando Camacho, gobernador de dos dominios. Empecemos a describir el primero. El primero es el denominado dominio 4A. Bien, en el dominio 4A y en compresión compuesta, desde luego, las solicitaciones actuantes son un momento flector, el cual va acompañado por un esfuerzo normal de compresión, en donde, como mencioné hace un momento, el esfuerzo normal generalmente es mucho mayor al momento. Bueno, y el eje neutro, como podrán observar en la figura de la izquierda, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Pero observen exactamente dónde queda ubicado el eje neutro. Por debajo de la armadura A sub S1. Y ahora, según la teoría de resistencia de los materiales, ¿ya? Cuando se tiene momento positivo, todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido y lo que está por debajo del eje neutro traccionado. Y bueno, pues las armaduras A sub S1 y A sub S2 están en la zona comprimida. O sea, ambas armaduras trabajan a compresión. ¿Y qué es lo que se encuentra traccionado? Podemos ver aquí en la figura de la izquierda, lo que está traccionado es parte del recubrimiento de la armadura A sub S1. Esa parte se encuentra traccionada. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, entonces, pues, el hormigón de recubrimiento se encuentra fisurado. Y ahora, de esas dos armaduras, hay una que es la que está más comprimida y la otra es la menos comprimida. De repente, alguien de ustedes me puede decir, ¿cuál de las dos está más comprimida? La ASO-S2. Correcto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y a los que participan aquí les regalamos puntos. Apellido, por favor, rápidamente. Rengifo.
Rengipo, ¿dónde está aquí? Rengipo, Chaira, José Luis. Sí. Muy bien. Prosigo. Entonces, A sub 2 es la más comprimida. Recuerden que a nivel del eje neutro, las tensiones y deformaciones son nulas. Y conforme me voy alejando del eje neutro, conforme me alejo del eje neutro, las tensiones y deformaciones se van incrementando. Y conforme me acerco al eje neutro, las tensiones y deformaciones van disminuyendo. Entonces, podemos ver que la armadura A sub S2 está más lejos del eje neutro que A sub S1. Por lo tanto, pues A sub S1 ha de tener menor deformación que la que ha de tener A sub S2. Y a mayor deformación, mayor tensión. Por eso es que A sub S2 se dice que es la armadura más comprimida y A sub S1 la menos comprimida. Eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. Bien, la letra C es la variable que define la posición del eje neutro. Y sabemos que siempre se mide a partir del borde que está próximo a sub 2. Y en dominio 4A, la posición del eje neutro generalmente está aquí en la zona del recubrimiento geométrico de la armadura A sub S1. O sea, la variable C en dominio 4A es mayor o igual a la altura útil y menor a la altura total. O sea, el eje neutro se encuentra ubicado entre la posición de la altura útil y la posición de la altura total. Ahora, para los cálculos, las ecuaciones se simplifican cuando, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajamos con tan solamente el esfuerzo normal. Para ello, para trabajar con tan solamente el esfuerzo normal, pues calculamos la excentricidad inicial o de primer orden. Y con esa excentricidad ya no tomamos en cuenta el momento, pero no es cuestión de no tomarlo en cuenta, porque si dejo de tomar en cuenta el momento simplemente por no tomarlo en cuenta, puedo romper el equilibrio estático original. Pues para que no se rompa el equilibrio estático original, al esfuerzo normal le tengo que dar esta excentricidad. Y en la figura de la derecha, ahí está. Partiendo del centro geométrico de la sección transversal, que es el punto donde originalmente está el esfuerzo normal, partiendo de ese punto, al esfuerzo normal lo trasladamos lateralmente, en este caso hacia arriba, porque el momento es positivo. Si fuese negativo, lo tendría que llevar para abajo. Lo llevo hacia arriba en una distancia E sub 0. Y al hacer eso, se observa que el esfuerzo normal sigue dentro de la sección transversal. Es que en dominio 4A, que es un dominio que corresponde a compresión compuesta, la excentricidad inicial es de un valor pequeño. Y al ser de valor pequeño, el esfuerzo normal queda ubicado dentro de la sección transversal. Bueno, luego ahí tenemos también las excentricidades E sub 2 y E sub 1. Ingeniero, una consulta. Adelante. ¿Siempre va a ser que la excentricidad va a ser un dato pequeño? ¿Puede dar el caso que la fuerza normal N sub N quede fuera de la sección transversal? Si queda fuera de la sección transversal, ya no es compresión compuesta, es flexión compuesta. Ese tema ya lo hemos desarrollado. Allí, pues, en flexión compuesta vimos que al darle E sub 0 a la normal salía fuera de la sección transversal. Ya, gracias, ingeniero. Esa es la duda. Proseguimos entonces. En compresión compuesta,
el esfuerzo normal, una vez que le hemos asignado su excentricidad inicial, queda dentro de la sección transversal. Por eso mismo, a compresión compuesta se le llama compresión con pequeña excentricidad. Bien, proseguimos a la siguiente diapositiva. Bien, ahí está a toda la pantalla. Pues bien, en esta diapositiva estoy analizando las deformaciones que aparecen cuando estamos en compresión compuesta y estoy en el dominio de las deformaciones llamado dominio 4A. Como estaba explicando hace un momento, en dominio 4A, el eje neutro, como podrán ver, queda ubicado en la zona donde está el recubrimiento geométrico de la armadura A sub S1. Y por encima del eje neutro, todo está comprimido. Pues bien, aplicado el esfuerzo, el momento flector y el esfuerzo normal de compresión, o bien el esfuerzo normal con su excentricidad E sub 0, la sección transversal de este elemento se deforma. Se deforma de manera tal que en el momento de la rotura queda en una de las posiciones que estoy mostrando con color rojo. Repito, la sección transversal, una vez aplicadas las cargas, se deforma y en el momento de la rotura queda ubicado en una de las posiciones que está con color rojo. O sea, lo que está con color rojo representan lo que denominamos los planos de rotura. Ahora, en este dominio, los planos de rotura, sea cuales fuesen, siempre pasan por este punto pivote. Siempre pasan por este punto pivote que corresponde a un aplastamiento del hormigón del 3 por 1000. Y de todos los planos que pueden pasar por este punto pivote, hay dos que son especiales. El primero, que lo estoy identificando con C sub 4 límite, que está con color rojo, es un plano especial. ¿Por qué es un plano especial? Porque para ese plano, su aplastamiento es 3 por 1000 en cuanto al hormigón se refiere, y en cuanto a la armadura A sub S1, la armadura para este plano no sufre ni alargamiento ni acortamiento. O sea, la armadura no se deforma. Me estoy refiriendo a la armadura A sub S1. Luego, el otro plano especial que también está con color rojo, y le estoy llamando el C sub 4A límite, también es otro plano especial. Bueno, para este plano especial, observando arriba, el aplastamiento es 3 por 1000 y abajo, este plano especial pasa por el borde inferior de la sección transversal. Por lo tanto, para el primer plano especial, ¿dónde está ubicado el eje neutro? Que obviamente no lo estoy mostrando en este gráfico. Para este primer plano especial que lo estoy identificando con C sub 4 límite, en el eje neutro, recuerden que pasa por el punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado. O sea, pasan por el baricentro de la armadura A sub S1. Y para el otro plano especial, el eje neutro pasa por el borde inferior de la sección transversal, ya que ahí es donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Por lo tanto, en cuanto a la posición del eje neutro, que va definido por la variable C, para el primer plano especial, C ha de ser igual a la altura útil. Y para el otro plano especial, C ha de ser igual a la altura total. En otras palabras,
Al valor de C correspondiente a este primer plano especial le estoy llamando C⁴ límite y es igual a la altura útil. Y para el otro plano de rotura, cuyo eje neutro pasa por el borde inferior, ¿ya? A C le estoy llamando C⁴A límite y vale H. Por lo tanto, para cualquier plano que esté entre estos dos que son especiales, ¿no? Para ese planito que está con color verde, ¿ya? Para cualquier plano que esté en esta zona, que es la zona del dominio 4A, la variable C varía entre el C⁴ límite y el C⁴A límite. O sea, C varía entre la altura útil y la altura total. Ahora, en cuanto a la resistencia especificada del hormigón, en nuestro medio es muy común trabajar con resistencias que generalmente no pasan de 28 megapascales. Por cuestiones de carácter económico, la mayoría de las estructuras se calculan con H21 y excepcionalmente se calculan con H25. En realidad, la resistencia del hormigón para obras civiles de pequeña envergadura se adopta un H21. Para edificios relativamente altos, qué sé yo, 15 pisos hasta 20 pisos, se suele adoptar un H25. Y luego, pues, en nuestro país no tenemos edificios altos. Los que tenemos, que muchos dicen que son edificios altos, mentira, no son edificios altos. Edificios altos son cuando son arriba de 25 pisos, 25, 30, 40, 50, 60 pisos. En esos casos ya pues no tiene sentido tener un hormigón, un H21, un H25. Ya para edificios altos, ¿no? Para optimizar el diseño se utilizan hormigones de mayor resistencia. Bueno, sí, le escucho. Tengo una pregunta, ingeniero. Cuando Adelante. se hacen diseños a compresión, al no poder la armadura llegar a una tensión o una deformación de fluencia, la viga al momento de fallar no fallaría de una manera frágil. La verdad que no le he captado el sentido de su pregunta. Me habla de la deformación de fluencia y me habla de rotura frágil. No, o sea, es una curiosidad que me surgió. Al no deformarse la armadura al momento de fallar por compresión, Sí. ¿no terminaría fallando de manera frágil? ¿En la armadura? No, la viga en general. Bueno, ahora sí le he captado el sentido a la pregunta que ha planteado. En dominio 4A, el aplastamiento que experimenta la armadura A⁴, ¿no? El aplastamiento que experimenta es bastante pequeño. Por lo tanto, la tensión a la cual trabaja también es pequeña. O sea, aquí no se cumple el requisito de ductilidad. No se cumple. ¿Ya? Particularmente en compresión compuesta, no se cumplen los requisitos de ductilidad, ¿no? Más adelante ya vamos a ver de qué manera se debe diseñar un elemento que está sometido a compresión compuesta para que él pueda avisar de que va a entrar en colapso. Ya, aquí pues como la armadura A⁴S1 generalmente experimenta un aplastamiento pequeño, su tensión es pequeña y está trabajando a compresión, pues no hay ductilidad. Y cuando esto falla, lo que falla es el hormigón, ¿ya? Debido al aplastamiento
puesto que su deformación llega al 3 por 1000, el hormigón falla por aplastamiento. Y esa falla sí es de carácter frágil. Rompe sin previo aviso. Bueno, ¿y qué debo hacer para que la rotura sea dúctil? Pues adelanto un poco. Pues en estos casos, para que la rotura sea frágil, la viga o el elemento estructural debe tener estribos separados en distancias que las normas lo especifican, de manera tal que gracias a los estribos, que también se denominan armaduras transversales, es que conseguimos un comportamiento dúctil de los elementos que trabajan a compresión compuesta. Y en cuanto a estribos se refiere, es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, prosiguiendo con la explicación, sabemos que si la resistencia del hormigón está entre 17 y 28 megapascales, beta sub 1, que es el coeficiente de corrección, vale 0,85. ¿Coeficiente de corrección de quién? Del eje neutro, ya que en la norma americana no se trabaja con el eje neutro verdadero, sino con el eje neutro ficticio, ¿no? Con el eje neutro ficticio. Pues bien, en cuanto al eje neutro ficticio, que es la letra A, recordarán que A es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. Pues bien, en cuanto al eje neutro ficticio se refiere, si el eje neutro verdadero varía entre D y H, o sea, entre el C sub 4 límite y el C sub 4 límite, si trabajo con el eje neutro ficticio, más o menos iría por el mismo camino, ¿no? En el dominio 4A, el eje neutro ficticio también es mayor o igual a sub 4 límite y menor al A sub 4 al límite. Aquí hay una pequeña falla. Aquí dice menor o igual y aquí simplemente dice menor. Tiene que ser menor. Bien, ahora, dije que el eje neutro ficticio es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero, que es C. Aplicando esa formulita, ¿ya? El A sub 4 límite, pues ha de ser beta sub 1 por el C sub 4 límite. ¿Cuánto vale el C sub 4 límite? Vale D. Por lo tanto, el A sub 4 límite es 0,85 de D. Lo mismo para el A sub 4 al límite es beta sub 1 por el C sub 4 al límite. El C sub 4 al límite es H. Entonces, beta sub 1 por 0,85 por H es el A sub 4 límite. Por lo tanto, en términos del eje neutro ficticio, ¿ya? En dominio 4A, el eje neutro ficticio varía entre 0,85 de D y 0,85 de H. DH. Ahora, aquí un pequeño análisis. En dominio 4A, el aplastamiento que sufre la armadura A sub S1, que es la armadura menos comprimida, en cambio la de arriba es la armadura más comprimida, ya que sufre un mayor aplastamiento. Pero hablando de A sub S1, experimento un aplastamiento bastante pequeño. Ahora, en cuanto al recubrimiento mecánico R1, generalmente este recubrimiento mecánico suele ser el 5% de H o el 10% de H, y en el caso más extremo, R1 puede llegar hasta el 15% de H, ¿no? O sea, hago una pregunta, una consulta, hablando del recubrimiento mecánico. ¿Cuál es más conveniente? ¿Un recubrimiento mecánico de 5 centímetros o un recubrimiento mecánico de 10 centímetros? ¿Qué dicen? ¿Cuál es más conveniente? ¿Recubrimiento mecánico de 5 centímetros o recubrimiento mecánico de 10 centímetros? Creo que para
para que la viga tenga más vida útil, sería uno de 10 centímetros, pero hablando del tema estructural, sería más conveniente algo menor, como de 5 centímetros. También el tema económico es demasiado 10 centímetros, aunque alarga la vida útil y protege a la armadura, pero es demasiado. Excelente las dos respuestas. Apellido del primero. Gutiérrez Cabeza, ingeniero. Gutiérrez Cabeza. Excelente, Gutiérrez. El otro, ¿cómo apellido? Ledesma, ingeniero. Ledesma. Ok. Listo. Entonces, ya les decía que R1 en la práctica suele ser 5% de H, 10% de H, hasta 15%. Si asumo 15% de H, desde el punto de vista estructural, me estoy yendo a lo más desfavorable, ya que a mayor recubrimiento mecánico, menor es la altura útil, y a menor altura útil, menos resistencia. Entonces, suponiendo que mi recubrimiento es 15% de H, inmediatamente me planteo la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Aquí tengo un triángulo. Y voy a agarrar el plano especial C4 al límite. Voy a agarrar el plano especial, el plano de rotura especial C4 límite, para el cual la armadura ha de tener mayor aplastamiento. Y a ese aplastamiento le voy a llamar el S1-4 al límite, a ese aplastamiento. Entonces, relacionando triángulos, 3 por 1000 cateto opuesto es igual al cateto adyacente, que es H. Y luego, este aplastamiento es límite, ¿no? Cateto opuesto, su cateto adyacente sería R1. De ahí despejo el aplastamiento que sufre la armadura menos comprimida. Despejo, llego a esta expresión, reemplazo R1, que es el 15% de H, H con H se va, hago operaciones, y me sale que el aplastamiento es 0,0045. O sea, en términos de miles, es 0,45 por mil. 0,45 por mil. Bueno, si esa es la deformación, inmediatamente puedo calcular la tensión a la cual está trabajando. Aquí está la fórmula para calcular la tensión. En este caso, la tensión de la armadura A sub S1 para esta deformación, ¿no?, es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Reemplazando valores, el módulo de elasticidad en megapascales del acero es 21 megapascales. La deformación 0.0045, hago operaciones y el resultado me dice que esta armadura ha de estar trabajando en el momento de la rotura a 9,45 megapascales. Bueno, ¿y cuál es la tensión máxima del acero? Es la tensión de fluencia. ¿Y cuánto vale la tensión de fluencia del acero en nuestro medio para el acero que comercializan las empresas importadoras? 500 y 400. 500, pero según norma 4200. Correcto. ¿Quién dijo eso último? Chuquimia, ingeniero. Chuquimia, muy bien. 500, pero la norma americana nos dice 420. Entonces, 9,45 megapascales comparado con 420, entonces esa armadura, pues, que está trabajando a compresión, ya está trabajando a una tensión ínfima, de manera tal que las compresiones que sufre el hormigón en esta zona son bajas y el hormigón solo puede soportar esas tensiones. En cambio, acá arriba no. Ya acá arriba, la deformación, todo, el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente y es necesario ayudarle con la armadura A sub S2. Bueno, volviendo abajo, ¿no?
pues es poca la tensión. Entonces, voy a leer lo que dice acá. Dice, la contribución de la armadura menos comprimida, A sub S1, a la resistencia es muy reducida. Y como las tensiones de compresión en la zona adyacente a sub S1 son bajas, el hormigón solo llega a soportar dichas tensiones de compresión. Y en las ecuaciones de equilibrio se puede prescindir de A sub S1, o sea, no es necesario tomarlo en cuenta. Y luego dice, al final, para A sub S1 se adopta la armadura mínima. Y justamente a continuación nos vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, pero para esta armadura vamos a ver que al final no lo vamos a tomar en cuenta. O sea, se diseña solamente la armadura más comprimida. Y como armadura menos comprimida, se coloca la armadura mínima. Proseguimos. Bueno, aquí que aparezca todo primero. Es que esto no lo concluí de configurar, no me dio tiempo. Vuelvo para atrás. Listo. Bueno, seguimos dominio 4, comprensión compuesta. Y ahora, de todos los planos que pasan por este punto pivote y que pasan entre la altura útil y la altura total, y el eje neutro queda ubicado dentro del recubrimiento geométrico, estoy agarrando uno de esos planos. O sea, es un plano de rotura que corresponde al dominio 4A. Bien, para este plano, el aplastamiento ya sabemos que es 3 por 1000. El aplastamiento de la armadura comprimida también se aproxima al 3 por 1000. Luego, ¿qué más tenemos? Y el aplastamiento de la armadura A sub S1, la armadura menos comprimida, es bastante reducido. Bien, tomando como referencia este ángulo y aplicando la función tangente, entonces voy a tener E sub C es AC. E sub C, cateto opuesto, y el cateto adyacente es C. Luego, E sub S2, cateto opuesto, su cateto adyacente es C menos R2. O sea, este es el cateto opuesto y su cateto adyacente es C menos R2. Y finalmente, para E sub S1 es igual cateto opuesto y su cateto adyacente sería este pedacito que no es otra cosa que C menos D. C menos D da este pedacito. Y de esa manera llego a plantearme la ecuación de compatibilidad para el dominio 4A, donde está en función del eje neutro verdadero, pero como nosotros trabajamos con el eje neutro ficticio, ¿no?, que es A y A es beta 1 por C, pues lo multiplico por 1 sobre beta 1, llego a esta expresión, ¿no? Todos los términos que están en los denominadores los multiplico por beta sub 1, y sabiendo que beta sub 1 por C es A, voy haciendo los cambios de variable. Beta 1 por C es A. Aquí también A menos beta 1 por R2, beta 1 por C es A, y finalmente beta 1 por D. Y no es más. Ahí tengo la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro ficticio. Luego, otro detalle que podemos observar aquí es que en dominio 4A el aplastamiento del hormigón es igual al 3 por 1000. Esto está mal. Es igual al 3 por 1000. Eso es lo correcto. Y si el aplastamiento es igual al 3 por 1000, entonces ese aplastamiento es mayor a la tensión de fluencia del acero. Por lo tanto, el acero más comprimido ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente.
En cambio, ya hemos comprobado en la anterior diapositiva que la armadura menos comprimida no llega por ningún motivo a trabajar a su máxima capacidad resistente. En cambio, la más comprimida sí. Ahora, como en base a esto ya conozco la tensión de la armadura más comprimida, es igual a la tensión de fluencia, en la ecuación de las deformaciones puedo prescindir de E sub S2, ya no lo tomo en cuenta. Por lo tanto, hago esa simplificación y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría ya un tanto más reducido. Luego, aquí nuevamente estoy mostrando que el eje neutro ficticio varía entre el A sub 4 límite y el A sub 4 límite. O sea, es mayor o igual a 0,85 dd y menor o igual a 0,85 dH. Una pregunta, ingeniero. Adelante. Ahí la deformación de la armadura comprimida, o sea, S sub 2, es del 3 por 1000, ¿no es cierto? Sí. No. Estoy mal. Ajá, porque le iba a decir, si no, la deformación en el concreto superaría el 3 por 1000 y colapsaría. Uy. Ay. Un momentico. Voy a corregir. Estaba bien lo otro. Estaba bien. ¿Ya? El aplastamiento, estuve confundiendo con el aplastamiento del hormigón. El aplastamiento del hormigón siempre llega al 3 por 1000, ya que todos los planos de rotura del dominio 4 pasan por este punto pivote. Por lo tanto, cualquier plano de rotura va a tener un aplastamiento E sub C que es igual al 3 por 1000. En cambio, la armadura comprimida tiene un aplastamiento que es mayor al 2 por 1000, mayor o igual al 2 por 1000 y menor al 3 por 1000. No llega al 3 por 1000. Pero aún así, para estas deformaciones, la armadura más comprimida llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. Y hago una pregunta. ¿Cuál es la deformación mínima que tendría que tener el acero para que logre trabajar a su máxima capacidad resistente? Lleva la tensión de fluencia del 2 por 1000. Muy bien. Apellido. Gutiérrez, ingeniero. Gutiérrez Cabezas. Sí, ingeniero. Muy bien. Esa es la respuesta. Bien. Entonces, aquí, pues, en este dominio, eso lo veo ahí. Muy bien. Bien, ahora sí, está todo claro. En dominio 4A, cualquier plano de rotura pasa por este punto pivote y por lo tanto siempre va a tener un aplastamiento del 3 por 1000. En cambio, la armadura, su aplastamiento varía un poco, pero no llega al 3 por 1000. Pero aún así, llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. De ahí que como ya tengo la tensión de la armadura más comprimida, puedo omitir esta fórmula, en la fórmula de las deformaciones, puedo omitir este término y me quedo con una fórmula más simplificada. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos en dominio 4 y esta vez nos vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo lo puedes flexión simple? De equilibrio. Bueno, ya sabemos que el eje neutro queda ubicado en la zona del recubrimiento geométrico. De ahí para arriba todo comprimido y de ahí para abajo traccionado. Pues bien, trabajando con el diagrama de tensiones rectangular, ¿no?, donde, según la ACI, las tensiones son constantes desde el borde más comprimido hasta la posición del eje neutro. Obviamente, esto en la realidad nada que ver con la realidad, pero es un artificio que simplifica notablemente las ecuaciones de diseño.
Entonces, ahí está la posición del eje neutro. Y ahora, trabajando con el eje neutro ficticio, desde el borde superior comprimido, ahí la variable A me da la posición del eje neutro. O sea, este diagrama de tensiones tiene una altura que es igual al eje neutro ficticio, ¿no? Y como es un diagrama rectangular, su resultante, que es C sub C, ha de quedar justo a la mitad del eje neutro ficticio. Y justamente eso lo estoy mostrando, ¿no? La línea de acción de este vector, ¿no?, me divide en dos partes el diagrama de tensiones de compresión. 0,5 de A hacia arriba y 0,5 de A hacia abajo. Pero esto no está bien. Esto lo voy a prolongar un poquito más para abajo. Y esto tiene que venir ahí. Listo. Ahora sí está bien. No me estoy equivocando. La altura, sí, estoy confundiendo. Esto ya es D menos 0,5 de A. A la altura útil le resto 0,5 de A y me queda, pues, del eje, sí, me queda D menos 0,5 de A. Pero, sin embargo, esta expresión, si mal no me equivoco, no interviene absolutamente en nada. No sé por qué lo he colocado. Bien, continuando. Entonces, ahí están mis solicitaciones. Un momento más un normal, o como lo estoy mostrando a la derecha, tan solamente el normal con su excentricidad E sub 0. Son las solicitaciones actuantes, el normal y el momento. Las solicitaciones resistentes, lo que estoy mostrando como solicitaciones resistentes, es la reacción de los materiales, la reacción. Las armaduras reaccionan con fuerzas, obviamente, hacia la derecha. El hormigón también reacciona, ahí está la resultante del hormigón. Y ya sabemos que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Bueno, ya vimos en una clase anterior que la resultante del diagrama de tensiones de compresión del hormigón es la tensión que vale 0,85 de Fc' por B, que es el ancho de la sección transversal, y por la altura A, o sea, el eje neutro ficticio. Luego, C sub S1 es la tensión del acero por el área del acero. Y la resultante C sub S2 es el área de ese acero por la tensión a la cual está trabajando. Bien, la diferencia entre el primer gráfico que está a la izquierda y con el que está a la derecha es simplemente que en la primera está el momento y el normal, y en el de la derecha está tan solamente el normal con su excentricidad E sub 0. Entonces, en base al gráfico de la derecha es que nos planteamos las ecuaciones de equilibrio. Nos planteamos las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Pero antes de ello, sabemos que E sub 0 es el momento dividido el normal, y luego, asumiendo que el recubrimiento R1 es igual al recubrimiento R2, ¿ya? Asumiendo que los recubrimientos son los mismos, entonces la distancia que hay, el eje longitudinal baricéntrico, la distancia que hay del eje longitudinal baricéntrico a el baricentro de las armaduras, ahorita voy a corregir esto. Esta distancia, que lo voy a hacer un poquito más pequeño, es D menos R2 sobre 2
Y lo mismo acá. Del eje longitudinal baricéntrico a el baricentro de las armaduras, voy a tener D menos R2 sobre 2. Pues me voy a dar más espacio para que se pueda visualizar bien esto. Esto lo voy a llevar arriba. Esto lo llevo acá abajito. Y ahora a esto le voy a hacer un poquito más grande porque no se va a ver bien. Ahora sí. Bien. Entonces, si R1 es igual a R2, la distancia del eje longitudinal baricéntrico al baricentro de las armaduras es esta distancia, D menos R2 sobre 2. Y ahora, en base a eso, podemos ver que E sub 1, la excentricidad E sub 1, es D menos R2 sobre 2. E sub 1 es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto a el baricentro de la armadura, con respecto al baricentro de la armadura A sub S1. Entonces, esto no tiene sentido. Esto queda ahí nomás. Oh, se ha desfasado. Ahora sí. La letra A lo tengo acá. Ya. Por favor, me disculpan un ratingo. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a abrir campito. A mí se desfasó. ¿Sí? Lo que busco hacer es lo siguiente. Me voy a venir un poquito atrás. Es que este dibujo, voy a corregir, hay un error de dibujo acá. Hay un error de dibujo. Bien. Eso uno es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura A sub S1. Sí, se me configuró esto. Listo. Y ahora esto lo aproximo un poquito más. Ahora esto lo voy a traer.
Se desfasó tallazo. Listo. Esto lo aproximo un poquito a la izquierda. Bien. Sí, ahora sí está bien. Perfecto. Del eje longitudinal baricéntrico, E sub 0, la excentricidad, y luego E sub 2 es la excentricidad con respecto a la armadura A sub S2. Esto está mucho. Ahí. Y corrijo porque se ha debido romper la horizontalidad. Y listo, jóvenes. Eso es. Ahora está bien dibujado. Bien. Bueno, N sub n, el esfuerzo normal nominal con su excentricidad E sub 0, es la solicitación actuante. Las solicitaciones resistentes son C sub C, que es la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón, C sub S1, la resultante en la armadura menos comprimida, y C sub S2, la resultante en la armadura más comprimida. Pues bien, aquí abajo está, no, antes de ello, E sub 1, observarán aquí que E sub 1 es D menos R2 sobre 2 más E sub 0. Y E sub 2 podemos ver de esta figura que es D menos R2 sobre 2 y a eso le resto E sub 0 y queda en E sub 2. Y ahora vamos a la primera ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. Voy a tener C sub C más C sub S1 más C sub S2 menos N sub N igual a 0. Luego, reemplazando las expresiones que tengo acá arriba, reemplazando estas tres expresiones aquí en la ecuación de equilibrio, llego finalmente a esta expresión, ¿no? Llego finalmente. C sub C es 0,85 f' de B por A y así sucesivamente. Luego, tomando sumatoria de momentos. Bueno, aquí en dominio 4A, en compresión compuesta, la segunda ecuación de equilibrio se obtiene tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida. En cambio, en los temas que ya vimos en clases anteriores, las ecuaciones de equilibrio, especialmente la de sumatoria de momentos, se toma sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura A sub S1. En cambio, acá es con respecto al baricentro de la armadura A sub S2. Entonces, sumatoria de momentos con respecto a ese punto, voy a tener positivo en sentido antihorario, entonces voy a tener N sub N por E sub 2, negativo, más C sub S por su brazo de palanca, y el brazo de palanca es 0,5 de A menos R2. 0,5 de A menos R2 es el brazo de palanca. Y finalmente, C sub S1 por su brazo de palanca, ¿no? Que es D, la altura útil, menos R2. Llegaría a ser el brazo de palanca. Y nuevamente, reemplazando estos tres términos en esta ecuación, llego a obtener la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos. Bueno, para concluir esta clase, ahí están las dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que había obtenido en una anterior diapositiva. Bueno,
A estas tres ecuaciones se las denomina las ecuaciones absolutas para compresión compuesta dominio 4A. En base a estas tres vamos a obtener las ecuaciones adimensionales, ¿no? Para ello, de manera algo similar a como vimos en flexión compuesta, la primera lo multiplico por 1 sobre BHFC', la segunda lo multiplico entre 1 BH cuadrado FC', y la tercera lo multiplico entre 1 dividido entre 1 sobre H. Observarán que aquí hay una diferencia comparado con lo que hicimos en flexión compuesta. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia? En vez de usar altura útil, pone la altura total. Correcto. ¿Apellido? Gutiérrez, ingeniero. Gutiérrez. Evidentemente, en compresión compuesta no se trabaja con la altura útil, se trabaja con la altura total. No olvide ese detalle. Se trabaja con la altura total, ¿no? Entonces, pues, y además por eso mismo, el eje neutro relativo, recordarán que era A sobre D, ahora es A sobre H. Aquí, repito, en compresión compuesta, se trabaja con la altura total. Entonces, si yo multiplico esto por cada uno de estos términos y simplifico, llego a esta expresión, ¿no? Y luego, lo mismo, si la segunda ecuación de equilibrio lo multiplico por esta expresión de acá y simplifico, llego a la segunda. Y la tercera también, multiplicando y simplificando, llego ahí. Y de esa manera, pues, llego a plantearme las ecuaciones adimensionales para compresión compuesta dominio 4A. Donde en lugar de la letra A, que es el eje neutro ficticio, ahora trabajamos con épsilon, que es A sobre H, el eje neutro relativo. Y luego, en vez de trabajar con A sub S2, trabajamos con omega S2, la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Lo mismo, en lugar de trabajar con A sub S1, trabajamos con la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida, ¿no? No hay que olvidar que en compresión compuesta, en cuanto a las armaduras, A sub S2 la más comprimida y A sub S1 la menos comprimida. Bueno, y donde en estas expresiones el momento flector reducido, observen, el momento flector reducido es N sub U por E sub 2. Y el esfuerzo normal reducido, N sub U sobre phi BHFC'. O sea, todo va referido a H. También en cuanto a las cuantías mecánicas, donde antes teníamos la altura útil, ahora viene ya la altura total. Ya viene la altura total. Bueno, ahora volvamos pues a la posición del eje neutro. En dominio 4A ya vimos que el eje neutro verdadero está entre el C sub 4 límite y el C sub 4A límite. O sea, está entre D y H. Bueno, y como sabemos que el eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero multiplicado por beta sub 1, adopto beta sub 1 igual a 0,85 en el supuesto que mi hormigón está entre 17 y 28 megapascales. Luego, el A sub 4 límite ya vimos que es 0,85 de D y el A sub 4A límite 0,85 de H. Y ahora, el eje neutro relativo es A sobre H. Entonces, en lugar de tener el A sub 4 límite, vamos a tener el épsilon 4 límite, que es A sobre H, o sea, el A sub 4 límite sobre H. Reemplazando el A sub 4 límite H es 0,35 de D sobre H. Y el A sub 4 a límite, aquí es A sub 4A, A sub 4A.
es el A sub 4A límite sobre H. Y el A sub 4 límite es 0,5 de H. Reemplazando acá 0,5 de H, esta H se va con la de abajo y me queda simplemente 0,85. Por lo tanto, en términos adimensionales, el eje neutro ficticio relativo mayor o igual al epsilon 4 límite y menor o igual al epsilon 4 límite. O sea, el epsilon es mayor o igual a 0,85 de D sobre H y menor o igual a 0,85. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. Pues no logré dar animaciones a las diapositivas y obviamente eso también me ha llevado más tiempo explicarlo, aunque por pedagogía nos conviene también avanzar muy rápido, ya que así pues uno asimila mejor los conceptos. Bien, jóvenes, ya estamos en la hora y bueno, el paro lamentablemente continúa. Les comenté en la última clase que esto se está grabando, tremendamente se está grabando, y los seres humanos siempre hemos vivido así, desde que vivíamos en las cavernas. El hombre primitivo también vivía peleando. O sea, no hemos desarrollado, no nos hemos todavía desarrollado suficiente, ¿no? Pero sí lo que hemos desarrollado son armas de toda índole, ¿no? Escuché el otro día el comentario de un filósofo, de un pensador, que comentaba lo siguiente sobre la especie humana. Dice, comparando la especie humana, que es una especie animal también, comparado con las otras especies de animales, decía, solamente en la especie humana, ¿no?, los estúpidos pueden llegar a ser líderes. Los panada pueden llegar a ser líderes. En las otras especies humanas no se ve. Por ejemplo, dice, en la manada de leones, ¿quién es el líder? El más fuerte, el más capaz. Y así, si vamos mencionando las otras especies de animales, en las otras especies de animales, nunca un tonto, un estúpido llega a ser líder. No, lo matan los otros animales. Bien, simplemente ese comentario, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.